Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Comenzamos nuestra mesa de tertulia con dos temas que están de candente actualidad, como son Cataluña y la frontera. Para ello tenemos como invitados a mi derecha al politólogo Jesús Carretero. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Saludos cordiales. Buenas tardes. A mi izquierda Basilio Fernández, abogado. Buenas tardes. Y también a Hamadi Amar, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Frontera Tarajal-Bafsepta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si les parece, comenzamos hablando de Cataluña, de que es el asunto ahora mismo que tiene mayor trascendencia a nivel nacional, europeo, e incluso hay otros medios de distintos países del mundo que se han hecho eco de lo que está ocurriendo. Bueno, comentamos el dato, o digamos la noticia, que es de mayor actualidad, que es, bueno, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decretado prisión incondicional para el ex vicepresidente, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, así como para varios consellers, para varios consejeros. En el caso del ex consejero de empresa, que es Santiago Vila, pues finalmente ha depositado la fianza que se le requería y, bueno, ha quedado en libertad. Me gustaría, la primera pregunta, plantearlo y ya, bueno, me van diciendo quién quiere intervenir primero. Yo creo que podemos empezar tal vez con Jesús Carretero. Me gustaría saber si esta prisión preventiva en la que se encuentran tanto el ex vicepresidente de la Generalitat como los consejeros, pues si supone un golpe a las elecciones autonómicas en Cataluña del próximo 21 de diciembre, entendiendo por eso el hecho de que, bueno, al estar en prisión no se van a poder presentar a estas elecciones. Bueno, habrá que ver al final cómo está. Yo, de todas formas, lo primero que quiero decir es que esto que ha sucedido estos 2 días últimos era lo esperado. Y con esto, además, se ha hecho ver la valía auténtica de elementos básicos en la sociedad española. Guardia Civil, Policía Nacional y jueces. Tenemos aquí a un abogado que conoce esto mucho mejor que yo, pero en estos momentos creo que la situación en la que estamos, si no hubiera habido unos jueces que han estado ahí, que han visto las leyes que hay y que han sabido interpretarlas, pues creo que hubiéramos estado en un país de pachanga o algo por el estilo. Y la pachanga la tenía montada precisamente esos que unos han venido y el otro se ha marchado como estaba acostumbrado o quería tener un país pequeñito, pues se ha marchado a un país pequeñito. Se ha ido a Bélgica, está por ahí. Anda que como para fiarse de un pájaro de estos, que cuando le llaman a declarar dice que no, que él no, como para fiarse de que éste te pueda dirigir, pues no solamente a Cataluña, sino a mi pueblo siquiera. Es entonces lo interpreta Basilio Fernández, lo interpreta como un golpe a la democracia, el hecho de que no se vayan a poder presentar a las elecciones del próximo 21 de diciembre. No, vamos a ver, yo creo que ahí que no se puede confundir que alguien esté imputado o investigado, que se llama ahora, que es más fino porque como estaban todos los del Partido Popular, pues casi todo el mundo metido allí, pues había que llamarlo investigado. Da igual, ¿no? Parece quizá que sea una palabra más correcta, pero la otra lleva para toda la vida y nadie se había metido con ella, ¿no? Pero en fin, mientras una persona está investigada, lo que está es bajo una sospecha de que ha podido cometer un delito. No hay una certeza de que lo ha cometido y tampoco se ha celebrado un juicio en el que se le haya condenado, ya se haya probado que efectivamente lo ha cometido. Por tanto, y eso con independencia de que esté o no en prisión, porque son medidas cautelares que además seguro que con toda seguridad en el ánimo de la juez habrá pesado muchísimo el gracioso viaje que han hecho a Bélgica, ¿no? Dice, bueno, si se me han escapado la mitad de los pájaros, esto no pinta muy bien. El resto, el que venga por aquí, no va a salir de la jaula hasta que esto se quede aclarado. A lo mejor salen dentro de un mes o dentro de 2 meses, no lo sé. Pero en cualquier caso, como ya han explicado otros jueces que han salido en los medios de comunicación, eso no les impediría
porque la inhabilitación viene con la condena. De una vez juzgado y condenado, se le puede, una de las penas accesorias es la inhabilitación, ¿no?, para presentarse a cualquier tipo o ejercer cualquier tipo de cargo público. Entonces, no creo, sería un milagro en otros países cuyo sistema judicial va bastante más ágil que en el nuestro, a lo mejor los 50 y tantos días que creo que hay hasta que se convoquen las elecciones, a lo mejor estaban juzgados y condenados, pero yo eso lo dudo. Por tanto, sí podría darse la circunstancia de que se presentaran a las elecciones como candidatos 15 o 16 personas o 8 que estén en prisión. Bueno, no sé si podrían ir a dar mítines, a lo mejor, sí, lo tenían un poco complicado. Y desde luego nos parece la mejor imagen para un ciudadano normal el tener un candidato que está entre rejas, ¿no? Y además está entre rejas, yo creo que por motivos muy graves y muy serios. Y merecidamente, además. Me parece que los delitos que se le imputan, yo creo que algunos de ellos, quizá el de rebelión no se haya llegado a completar en todos los elementos del tipo, porque necesitaría un alzamiento o una acción tumultuaria a continuación de la Declaración de la Independencia, pero sí con muy buen criterio el Tribunal Supremo, a la hora de mirarlo y de analizar si se admitía el delito de rebelión, que era uno de los que le imputaban a los aforados también y a los que no están aforados ahora, dijo que bueno, pero que cuando menos ha habido una conspiración activa y en la que han participado de manera activa todas estas personas, conspiración para la rebelión. Bueno, pues le ha faltado un poquito para que en lugar de 15 o 20 años, pues a lo mejor le tocan 7, 8, ¿vale? O 10, pero que yo creo que ahí ha habido delitos de secesión, yo estoy convencido de que ha habido, simplemente porque lo he visto, cuando han ido la policía judicial por una orden judicial, no por una orden política, ¿no?, una orden de un juez a cumplir, haciendo funciones de policía judicial, entrar en dependencias, y los coches ya se ha visto en todo el mundo, ¿no? Lo han atropellado, lo han acosado, lo han amenazado, lo han acorralado, no podían salir. Pues ese es el tipo de la sedición, es decir, aquel que quiere impedir por la fuerza, por la violencia, por la coacción, el que se puedan cumplir las leyes, los mandatos legítimos de los jueces, o impedir que se cumplan las leyes. ¿Qué opinión le merece, Hamadi, estos últimos acontecimientos que han tenido lugar en relación con todo el desafío independentista de Cataluña? Bueno, yo entiendo que la Fiscalía ha tardado mucho, porque claro, los jueces están atados de pies y manos porque no pueden actuar directamente, es decir, necesitan de la denuncia. Entonces, hemos tardado el Estado de Derecho estos 2 años porque, digamos, el golpe de Estado no ha sido el 1 de octubre. Es decir, llevan 2 años con la preparación. Entonces, el primer delito, que es toda la preparación de la rebelión, empieza hace 2 años. Entonces lo hemos permitido, gracias a Dios que ya se ha cogido el toro por los cuernos y se ha presentado pues prácticamente hace 8 o 10 días la denuncia. El Ministerio Fiscal ha sido muy lento. Es decir, no recibimos el resto de los españoles el mismo trato. Es decir, cuando a alguno se le escapa nada más que la declaración de la renta y supera los 120.000 euros, al momento recibe la denuncia del Ministerio Fiscal. Aquí han jugado con 7.539.000 personas, porque claro, aquí ellos hablan de que están representando al país catalán. No, Cataluña son 7.539.000 personas. Y unas elecciones absurdas en urnas de cubos de basura meten, al parecer,
2 millones de papeletas y dicen que representa. Y entonces le hemos permitido demasiado. La denuncia el día 2 de octubre debió de presentarse, hemos tardado muchísimo. Entonces, el tema del golpe a la democracia, el mero hecho de que estén ciertos individuos en prisión, no, porque la rebelión está perfectamente justificada. Es decir, independientemente de que haya juristas que entiendan el tema de la rebelión necesita violencia. Pero es que hoy, en el siglo XXI, la violencia no hace falta que sea física. La violencia es verbal. Entonces, hoy ese delito lo tienen consumado totalmente, pero todos. Pero lo tienen incluso los que han votado en secreto. Porque es que engañarnos a 47 millones de españoles con un voto secreto, para que, claro, como hemos sido 60 o unos 70 votos, pues averigua quién son los dos en blanco y quién tal. No, es que son tan culpables uno como el otro, y de presunto no, porque nos han televisado todo el delito. Es decir, la rebelión la tienen justificada, 30 años en violencia, toda la violencia que han usado con los micrófonos. Es decir, han echado, es decir, nosotros recibimos ahora un alto de la Guardia Civil y nos paramos en seco. Allí hemos mandado tarde a la Guardia Civil y no la han respetado. Han insultado, han usado fotos y grabaciones de hace 5 años de tal, y han intentado pues desmerecer las actuaciones de la Guardia Civil y la policía. Pero que la actuación de la jueza es ejemplar. Es decir, ha recibido la denuncia y en 48 horas ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque es que cualquiera de nosotros ahora mismo lo llaman para un presunto delito de 8 o 10 años y lo primero que hacen es meterte en prisión. Entonces aquí tenemos 30 años por la rebelión, 15 por otra, y de 4 a 6 años, sino que me rectifique el amigo Basilio, por el tema de la malversación de caudales públicos. Es que hay 40 años, es decir, la jueza lo mejor que ha hecho es mandarla a prisión. Golpe a la democracia, ninguno. Porque los que vayan a respetar el Estado de Derecho, Mariano Rajoy se lo ha hecho fácil, es decir, ha acertado. Es que no quiero interrumpir la autonomía. Es decir, la autonomía la elegimos, el Estado de la autonomía, desde el 78 y su desarrollo, y entonces desde el 78 y su desarrollo respetamos perfectamente las comunidades autónomas. Que esté bien hecho o esté mal hecho, eso es otro capítulo. Para mí está mal hecho, porque la educación nunca debimos de transferirla. La educación, los únicos que saben de historia de España es Ceuta y Melilla. Las demás autonomías, ninguna conoce la historia de España. Bueno. ¿Eh? Bueno. Ahí la ha tocado ahí a No, Jesús. pero es que al haberse cedido la educación, ahí hay unos señores que tienen, pues como que el resto de los españoles estamos viviendo de los catalanes, y no es así. No es así. Pero es que el resto de España no es Ceuta y Melilla solamente. También está Castilla-León y Castilla-La Mancha y Extremadura, que no han entrado en el juego ese que han entrado los catalanes, empezando con la lengua y terminando con otras cosas. Pero los que más Ceuta y Melilla que son en sus libros de texto llevan de que España es España. Y la historia de España es la historia de España. Y en los libros de texto de Extremadura, que lo conozco bien, estuve 9 años en la enseñanza allí, y en los libros de texto de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, España sigue siendo España. Pues entonces seguimos con el queso manchego porque Castilla es nuestra. Efectivamente. Sí. Y decías antes una cosa que posiblemente se había ido con lentitud por parte de los fiscales. Yo creo que ni los fiscales, ni los jueces, ni los políticos se han ido con lentitud, sino con seguridad. Es lo mejor que se ha hecho en todos los problemas que ha habido últimamente ha sido esto, que para no crear mártires, que es lo que intentaban que hubiera allí en Cataluña, ahora todavía van a decir los mártires son estos, pero claro, el martirio ese se ha fastidiado cuando la cabeza visible se ha escapado y les ha dejado como a los tontos del pueblo que vayan entre rejas. Vosotros entonces, pasad primero que a mí me da risa. Efectivamente. Así que yo os defiendo desde el exterior. Se ha ido con lentitud, no, con seguridad. Sí. Sin saltarse una letra solamente de las leyes. La Constitución se ha seguido a rajatabla y ahí está que después de estos 2 años, en 15 o 20 días,
tras, tras y tras. Y se ha llegado perfectamente a donde había que llegar. Y fíjate, en estos momentos, a ese que yo de vez en cuando en alguno de mis artículos llamo el del ojo güero, pues bueno, mira dónde ha dormido esta noche. Y sus amigos iden de lo mismo. El otro sí, el otro estará en Bélgica, no sabemos si en un buen hotel o con algunos de sus amigos, pero eso también tiene que significar mucho para las elecciones del día 21, porque aquellos que sean incondicionales van a seguir votándoles, pero los que tengan, los que no estén de un lado ni del otro, sino simplemente viendo la realidad, van a decir, ojo, que aquí no tenemos la seguridad de nada. Estos al único que van es a estar ellos, seguir ellos y seguir ellos. Y el que habla poquito, aunque de vez en cuando da una pincelada ahora, es más, porque también se está viendo que le puede caer algo. Ya de momento le han caído esos 5 millones y pico y en vez de tirar de lo suyo, pues está pidiendo por las calles. Si a cualquiera de nosotros, qué sé yo, como decías antes, Hacienda nos metiera un palo de 25.000 euros, pues tendríamos que tirar de lo que tuviéramos si es que lo teníamos. Lo que no se nos ocurriría es ir a la puerta de la catedral a decir, deme 20 céntimos para ir a pagar la multa que yo he defraudado. Eso es así. Yo, de todas formas, lo repito, que el país España, que es como se sigue llamando y se va a seguir llamando, ha actuado lo que se dice con seriedad, y todos los organismos importantes que le dan a uno seguridad, que le protegen el cuerpo, Guardia Civil, Policía Nacional, jueces y demás instituciones, han actuado correctísimamente. Y en cuanto a la sociedad, bueno, pues los políticos, ya sabes, estos días oyes a algunos politiquillos esos de 3 al cuarto, que si no fuera por la política, ¿de qué iban a vivir? Pues bueno, se ponen al sol que más calienta. Pero esto es por una razón muy sencilla. En estos momentos en la política ha entrado tanta gente que a lo mejor no tenía otra cosa que eso, bueno, pues que cada uno de ellos se hace doctor en ciencias políticas. Si volvemos hacia atrás y miramos a Adolfo Suárez, a quien conocí perfectamente, no digo que fuera amigo suyo, pero lo conocí perfectamente. A Carrillo, a quien conocí también. A Felipe González, al que le hemos conocido todos. Al que Felipe González lo conocíamos. Estos eran hombres de Estado. Yo no lo conozco ahora. Estos eran hombres de Estado. Lo que hay ahora, muchos de ellos, pues bueno, es el que consigue 4 votos en la barriada porque se enfrentó a quien fuera, el otro porque en su comarca había 4 ovejas y ahora hay 18 y le ha hecho algo y ya tiene otros más. Eso, pero no son hombres de Estado. Solamente con la personalidad de estos políticos se pudo llegar a una Constitución, y además a una Constitución magnífica, que va 39 años, va a ser el día 6 de diciembre que se aprobó. Y ojo, que en Cataluña se votó más que en mi pueblo. Un tanto por ciento más que en mi pueblo, que es de la provincia de Ávila. En Cataluña se votó mucho más. Y además, cuando había, bueno, ciertos resquemores, porque estaba reciente todavía el anterior régimen, y había quien pensaba que eso era abrir mucho la mano. Y eso. Y 40 años, yo creo que ya ha estado. Sí, pero cuando ha empezado, efectivamente, yo te doy toda la razón y suscribo todo lo que has dicho ahora últimamente, pero ¿cuándo ha empezado el declive? El declive ha empezado cuando esa generación, esos hombres de esa generación, del 78 en adelante, que es verdad consolidaron la democracia y trajeron la democracia a ese país y la dejaron consolidada con mucho trabajo, ¿ok? Sí. No olvidemos el golpe de Estado. Y tú lo sabes muy bien. Y lo hemos vivido en primera persona. Cuando ya empezaron a desaparecer, empezaron a entrar políticos, una clase política que se ha acostumbrado a vivir de la política exclusivamente. Aumentaron los cargos en el ayuntamiento, en las diputaciones claro. Y sobre todo, cometieron un error tremendo, que es empezar a abrir la mano para mantenerse en el poder, a dar competencias y más competencias y a perder. Es que ese es el error. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenían que haber hecho desde el primer momento, que nadie se ha atrevido a hacerlo, pero ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro? No han tenido riles de hacerlo y tenían que haberlo hecho. Cambiar la ley electoral. Es decir, un ciudadano, un voto. Aquí, en Pekín, en Cataluña o en San Pedro de Alcántara. ¿Vale?
porque a mí no me gusta que para mí Cataluña es España. Y yo soy español y yo vivo en este país toda mi vida. He nacido aquí, en este país, vivo aquí. Mira, y España lleva más de 400 años siendo España. Yo digo más, y yo quiero decidir. Yo digo quiero más, decidir más si tú, todavía. Y lo digo si no aquí quiero que y lo sea. digo A en lo mi mejor pueblo. no quiero que yo esté en tengo España. la suerte de ¿Vale? haber nacido en la provincia de Ávila, en un pueblo extraordinario. Mi pueblo es Piedrahíta, un pueblo medieval, y eso donde allí no se discutirá jamás y eso. Y luego de vivir en Ceuta, que llevo viviendo 39 años, donde tampoco se discute. Entonces yo soy uno de los afortunados de siempre que está en su casa, la de aquí o la de la otra parte, estar en España y no poner en tela de juicio. Y déjame que termine el argumento. ¿Y en qué es lo que ha pasado con todas estas cosas? Que al final Cataluña, que ha tenido un papel preponderante, siendo una parte del territorio nacional nada más, ha sido el árbitro de muchos gobiernos. Ha sido quien ha apoyado, pero de izquierdas y de derechas, Sí, pero, y todos le han dado en lo que le ha pedido. Pero incluso, lo último que le dieron fue... Sí, perdóname, sí. Déjame que termine de argumentar, Sí, luego sí. ya me callo. Lo último que le dieron, y que yo creo que ahí empezó el mal, empezó a agudizarse el problema en Cataluña. Alguno le dijo, algún presidente del gobierno español dijo, yo firmaré el Estatuto de Autonomía que me presenten el Parlamento de Cataluña, sin mirarlo. Y lo firmó. Ya. Y luego vino otro partido, a lo mejor, que vino todavía a empeorar más. Eso ya estaba mal, pero ahora vino a empeorar. Eso fue un error. Y le mete recurso de inconstitucionalidad que a determinado artículo, que además eran inconstitucionales, y los gana. Y ya le dan ahí la yesca a los catalanes para decir, es que van en contra nuestra, nos quitan las competencias, etc. Y de ahí ya viene todo lo que hemos llegado. Pero nos hemos quedado un poco rezagados, porque es cierto que tanto el PSOE como el PP, en los momentos que necesitaron sus votos, les concedieron casi todo. Pero no olvidemos que anteriormente a la democracia, con don Francisco, que en paz descanse, cuando estaba aquí, ojo, entonces en España había, los más jóvenes no lo conocerán, pero los que tenemos ya unos cuantos años sí, el famoso INI, Instituto Nacional de Industria, que es el que manejaba prácticamente toda la economía, sobre todo la industrial. Y se fue todo, o la mayor parte, a Cataluña. Para Cataluña. Eso, entonces cuando dicen el franquismo no sé qué, pero si el franquismo os dio a vosotros más que a la provincia de Ávila o a la provincia de Salamanca. Más. Incluso desde la época de los reyes católicos del descubrimiento de América, todo al principio, si es que ya viene desde más lejos. En esa época Sevilla era la población más grande de Europa, sí, porque allí venían todos, la más rica, claro, que ahí descargaban todos los barcos que venían cargados de oro y de precios. Bueno, pues, ¿qué hicieron? Trasladar a Cataluña el tema, darle después la exclusiva en el trato, en el mercado de la esclavitud, es decir, de una población en esa época de 30.000 personas, y Sevilla podía tener, creo que 1 millón de habitantes, pues se invirtieron en pocos años, en aquella época, en el 1500, más o menos, y se invirtieron las tónicas, se invirtieron absolutamente. Cataluña, Barcelona empezó a crecer, y ahora es lo que es, y se convirtió y todo. Sí, pero ya se crece. Amar quiere intervenir al hilo de lo que pero comenta. ya se crecen contra el resto de España. En el segundo gobierno del PSOE, que ya no es de mayoría absoluta y necesita votos, es cuando más se le da. Se le da en el año 85, que se necesita al Jordi Pujol y compañía para que siga almacenando dinero. Se le dan mucho más competencia por tener el tema de los votos. Y luego pasa otra vez en el 93-94, en el primer gobierno de Aznar, que también sale... Aznar fue en el 96. Bueno, en el bueno, 96. Pero que hasta aprende a hablar en catalán. Pero que voy al tema ese de que la intimidad. En las primeras elecciones de Aznar, que no saca mayoría absoluta, pues también para casarse con Pujol, pues le da una dote importante. Y entonces, claro,
con eso, pues la rematamos ya, como dice Basilio, cuando ya se le dice en el 2005, 2006, presenten usted el contrato matrimonial que quieran, que se lo voy a firmar. Y ya coge ya, para colmo, Zapatero y nos meten en este lío, porque le permitimos que venga del Parlamento catalán cuando esto es un tema sencillo. Referéndum, sí, derecho, pero propóngamelo en el Congreso de los Diputados, donde estamos los 47 millones de españoles representados. Y usted, si no está de acuerdo con el Congreso de los Diputados, cámbialo. no me venga como catalán. Entregue su acta de diputado y deje de llevarse los 5.000 euros que se esté llevando. Pero a mí las cosas no me las proponga desde el Parlamento catalán, no, desde el Congreso de Diputados, que estamos perfectamente mal representados, como dice Basilio, porque tenemos una ley electoral bastante injusta, pero por lo menos estamos los 47 millones de españoles, y entonces que nos proponga, oiga, que queremos que Girona sea independiente. Y votaremos y tendrán pues 3 congresistas que digan que sí y 300 y pico que digamos que no. Y ya está, ese es el tema. No, lo pueden hacer también desde dentro del Parlamento, es decir, van poco a poco intentando convencer. Primero son 5, luego son 50, luego pueden ser 300 y a lo mejor llegan a los 2/3 del Congreso. Y resulta que establece que cualquiera puede hacer independiente. Oye, pero por esa vía, No por la puerta rápida, por las de atrás, ¿verdad? De frente siempre. Pero por las de como atrás. tú, es decir, a lo que íbamos, digamos, al principio, al título de Sí, la tertulia, es decir, golpe a la democracia, el mero hecho de unos presuntos delincuentes entren en prisión. No, ¿por qué? Pues porque con un poder de representación, incluso en un Estado de Derecho perfecto que tenemos, se pueden presentar. Es decir, como dice Basilio, no podrán dar mítines, pero pueden presentarse, porque no están inhabilitados. El golpe a la democracia lo dieron ellos. ellos. Es decir, la Los jueza separatistas no ha dado y ningún los secesionistas. golpe a la Esos democracia. son los que han dado un golpe a la democracia. Un Ya. golpe casi mortal. Casi mortal. Bueno, de porque hecho, es 2.000 empresas se han venido buscando seguridad jurídica. Pero además es que han sido tan desleales con el país que ha puesto a Cataluña así, No, con su que propia nos gente. han puesto en solfa ante toda Europa y ante todo el mundo, cuestionando si somos o no un país democrático. Sí, pero sí. La respuesta desde Europa ya sabes cuál ha sido. Que han dicho, bueno, sí, seguid con los cascabeles, que aquí nadie os va a hacer caso. Y antes de terminar este asunto de Cataluña, me gustaría saber, ¿consideran que Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, tiene derecho a solicitar asilo, protección allí en Bélgica, para que no sea efectiva, en el momento que se emita, no sea efectiva su extradición a España? Yo entiendo que si la orden de detención internacional se marca hoy, Bélgica tiene obligado el detenerlo inmediatamente. Y independientemente de que en su estatuto o sus leyes criminales no esté la rebelión y la sedición, el mero hecho por la malversación de caudales públicos acaba en España en 3 días en cuanto el Consejo de Ministros pida la extradición formal. Lo tienen que traer de inmediato. ¿Por qué? Porque en lo que es la malversación de caudales públicos está hecha. ¿Por qué? O sea, sí, los fondos para la es que consulta. de hecho, han aparecido ya 800.000 pasaportes que ya no es malversación, es que hay incluso ya falsificación. ¿Por qué? Tener preparados 800.000 pasaportes de Cataluña, estamos hablando de que se ha falsificado un documento europeo. Entonces estamos hablando de que sí o sí, es decir, no estoy de acuerdo con la política de Rajoy, pero efectivamente, como dice aquí el amigo Carretero, lo está llevando despacito pero con seguridad. Entonces, Puigdemont acaba en Ceuta.
Perdona. Sí, España, sí, pero muy Ceuta bien, no, muy por bien, favor, muy bien, Ceuta muy no. bien, Bueno, muy es que, bien. pues posiblemente Ceuta no. este Oye, lapsus... oye, el sitio ideal en estos momentos, el un lapsus de que magnífico se ha hotel. inaugurado En el la Ancho prisión todavía. la prisión de Ceuta, La nueva, mira. cuando esté, No, cuando pero esté no en la manos, traiga aquí porque se escapa. cuando esté en manos del gobierno, es decir, cuando esté a cargo del Instituto Penitenciario, pues perfectamente pueden traerlo a practicar la independencia en un módulo independiente aquí en Ceuta. Es Y decir, la estrena, ¿por qué la no? estrena y estrena la cárcel. Y, en fin, yo creo que Sí, el esto tema de es la esto extradición, es un problema, el tema de la extradición, no son tontos, han tenido pagándolo, un equipo de asesores, Con nuestro dinero. entre ellos Pilar Rahola, ¿verdad? Que no se le veía en ningún sitio, porque es que estaba cobrando, no sé si 150 o 180.000 euros anuales por ese asesoramiento, ¿vale? Con algunos más que no sé quiénes son. Entonces, no están dando paso en falso. No. Están dando que va a ser difícil sacarlo de Bélgica, pero que va a salir de Bélgica porque ya en Bélgica va a crear un problema tremendo. En Bélgica hay un problema ya grave. Y esto lo va a crear más. Y de allí lo van a sacar, pero vamos... Cualquier día aparece, que es que está en España, ¿qué habrá pasado? Pues habrá dado un paseo y se ha equivocado, se ha salido de la... Yo entiendo que antes de las elecciones lo tenemos ya a disposición hoy día. ¿Por qué? Porque está creando ahora mismo un problema, no en Europa, en el mundo entero. Porque ten en cuenta que es que todos los países tienen algunos locos que piensan en restar en vez de sumar. Porque yo creo que aquí... optamos, ojalá entrar a Marruecos en la Comunidad Europea, es decir, cuanto más seamos, mejor. Es decir, yo soy partidario del sumar, no de restar. Y entonces el tema de la independencia de Cataluña o de Canarias, en su momento que también hubo que decirles que el 155 existía. Pero ahí no hubo alboroto. Vale, pero ¿qué se le dijo? Oiga, que existe el 155 y se quedan ustedes sin las pesetas. Y dieron marcha atrás, ¿vale? Entonces... yo creo que este tema Europa le tiene que dar carpetazo diciéndole a Bélgica, usted está en Europa y este individuo ha ido de gallito con su país, con España, y ahora esa verdad que quería vender, que vaya y que se lo explique a los jueces. Porque cuando los jueces nos quieren, todos vamos y damos explicaciones. Pues te tiene que venir y dar explicaciones. Y quiera o no, hay que traerlo. ¿Quieres intervenir, Jesús, antes de que cambiemos de tema? Simplemente decir que en los pasos ha intentado dar, aunque es muy torpe, pero ha intentado dar unos pasos seguros para que no le cazaran eso. Claro. Porque si en vez de irse a Bélgica se va a Francia, ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Porque Francia automáticamente, el problema que tiene ahora con los corsos, que también... si va a Alemania, mi conocida Angela Merkel dice, ¿cómo? Aquí ni un momento, que hemos tenido Alemania dividida durante muchos años y ahora la tenemos ya unida y no tengo ganas de que los bávaros, por ejemplo, pues empiecen con algún movimiento. Él ha movido todos los hilos para ir a su favor y se asesora. Y eso sí, pagándolo con el dinero de todos. De todo, claro. Otro problema que nos pilla más de cerca, mucho más próximo, es el de la frontera del Tarajal, aunque también tiene repercusión, tanto a nivel estatal, porque no deja de ser nuestra frontera sur, pero también frontera sur de Europa, es la frontera del Tarajal y todas esas disturbios, avalanchas y distintos incidentes que se están produciendo en las últimas semanas en la frontera, no solamente en el lado español, en la frontera del Tarajal, sino también en Bab-Serta, que es el lado marroquí. Entonces me gustaría plantearte a ti, Hamadi, ya que eres el presidente de la Asociación de Usuarios, ¿en qué situación está ahora mismo la frontera después de semanas en las que hemos visto que incluso los porteadores, según el testimonio de los usuarios, han atacado incluso a los vehículos y se está generando una campaña como en contra de los ceutíes, como si nosotros fuésemos los causantes de que no exista esa fluidez entre Ceuta y Marruecos? Coméntanos un poco cuál es la situación actual. El problema que está ocurriendo, bueno, esto lleva ya orquestándose 2 o 3 años, ¿vale? Entonces, el tema principal que tenemos es que primero somos nosotros, los españoles, incumplimos el tema del changing, ¿vale? Entonces, Marruecos, estos años viene la gente con su pasaporte
de Tetuán y los deja pasar, porque un ciudadano marroquí viene, entrega su pasaporte, sella y pasa. Ahora llega al puesto español y el puesto español, policía, coge y sin hacerle las preguntas reglamentarias, porque policía es toda una autoridad de Schengen. Y entonces debe de preguntarle cuánto dinero tiene, a dónde va, y reexaminarle su pasaporte. Entonces, si un señor viene con 50 euros, debe de dejarlo pasar, porque es que si no está respetando el acuerdo de Schengen. Porque si yo soy marroquí y voy a entrar y le digo al policía, voy a Ceuta 2 horas de compra, pues con 50 euros tengo bastante. Si le digo que voy a pasar el día entero, pues que menos que llevar 100 euros. Y si le digo que voy a estar hasta larga hora de la noche porque voy a ir al casino, pues que menos que tener 200 o 300 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que el policía, cuando empieza desde las 7 de la mañana a rechazar, pues si eso lo calculamos a 3, 4 rechazos por minuto, pues nos encontramos de que en una hora hay 180 personas rechazadas en el puente internacional, en tierra de nadie. Vale, en tierra de nadie ya le está produciendo un problema a Marruecos. Empiezan ya los alborotos. Empiezan a ver de que ya han venido marroquíes, que sí, que tienen su residencia legal en España, pero todos los parados de Cataluña y tal, han acabado empadronándose en Ceuta y entonces están llevando las mercancías. Entonces se están viendo que los que llevaban este comercio atípico no pueden hacerlo porque como tienen pasaporte verde, son discriminados y los echan para atrás. Y ahora ven que el otro se ha comprado un coche matrícula de Ceuta y sí puede llevar mercancía. Entonces, ahora mismo pues no está actuando la administración local bien, ni la local ni delegación del gobierno. Porque además no le están dando instrucciones claras. Es decir, hoy dejar pasar porque reciben presión de Marruecos. Hoy no dejéis pasar. Entonces, los policías también están que no tienen una instrucción clara. Ahora con el tema de lo que llevamos acostumbrados los ceutíes, que hay 3.000, 4.000 personas con un pase de favor que se le llama, ¿vale? Ese pase lo instauró en su momento un jefe superior de policía, que no es el actual. El actual es el que ha dado orden de quitarlo en julio del 2017 y creo que el 5 de julio ha dicho que conforme vayan caducando, que se vayan retirando y no se den ninguno. Sí es cierto que me he reunido con él, con otras personas de la asociación y están estudiando la forma de crear otra vez algún tipo de pegatina o un mecanismo, porque quiera o no, pues tienes 3.000, 4.000 personas previamente filtradas para no ocurrir esto. Pero esto es un gran problema que tenemos porque ahora mismo el débil es el que está desprotegido, porque los 4 comercios importantes sí están sacando sus mercancías, pero los restos no. ¿Cómo ha empeorado, Basilio, en estos años estas relaciones comerciales, si se pueden llamar comerciales, porque lleva la etiqueta de atípico, pero creo que lo atípico se queda corto? Estas transacciones que bueno, se salen un poco de todo lo establecido, ¿cómo han empeorado en estos años? Vamos a ver, yo de eso puedo hablar mucho, porque he conocido muy de cerca toda esta problemática en el 91, del 91 al 96, ¿no? Mientras estaba en la ciudad, en el gobierno municipal y luego en el gobierno de la ciudad. Jamás ha estado tan mal, ha habido tanto lío, ha habido tanto desconcierto y ha habido tanta inutilidad a la hora de gestionar la frontera. Nunca. ¿Y por qué lo digo? Pues muy sencillo, porque siempre ha habido, no siempre esto ha sido una balsa. Marruecos siempre ha intentado fastidiarnos un poquito cuando le ha convenido en determinados momentos y en esa época, a lo mejor cerraban la frontera sin dar más explicaciones, y yo me he visto metido allí cuando venía para Ceuta, pues, un fin de semana, que además no había ni siquiera todo este lío que había. Bueno, pues, pero entonces podías llamabas
al delegado directamente, para el jefe de gabinete del delegado, cuando había jefe de gabinete, bueno, quizás que con más experiencia, y decía, oye, ¿tú sabéis que aquí hay un lío de miedo? Aquí hay... Espérate, no lo sabíamos, gracias por llamar. Pum, a la media hora estaba abierto. A la media hora habían venido los policías de la frontera española, habían venido a hablar con el jefe de allí, pum, y se arreglaba. ¿Pero por qué se arreglaba? Porque previamente los delegados del gobierno que había aquí, pues tenían unas relaciones magníficas con los walis, con los gobernadores de Tetuán, que son los que tienen el control de y es verdad que aquí no va a venir un wali, pues si Mahoma no viene a uno, pues uno tendrá que ir a Mahoma, a la montaña, ¿no? Dice, si la montaña no viene a ti, tendrás tú que ir a la montaña, pues lo mismo pasa, ¿no? Iban allí, se entrevistaban con ellos, ni siquiera en plan formal, sino tomándose un café, tomándose un té. Algún delegado del gobierno me llegó a decir que tenía el estómago hecho polvo, pero tenía que periódicamente, cada 15 días, cada semana o cada vez que hiciera falta, iba para allá, se sentaban con ella, no en el despacho oficial, a lo mejor en un hall de un hotel de allí tomando un té, en un sitio tranquilo. En Kabila. O en Kabila. Los buenos delegados. Y además, pues tenían la mujer y la hija, o los hijos del wali de turno, pues tenían en la delegación del gobierno, tenían un par de... en la acera de enfrente, donde le están reservados para los coches oficiales y no oficiales, y algunos para, no sé qué, ahora los reservarán, pero los tenía para cuando, si venía algún familiar de estos próximos, pues sabían que ahí podían estar y los atendían y tal. Ahora es un desastre, macho. Es verdad que los alcaldes y los presidentes, no quieren saber con ellos nada, pero con los representantes del país sí, con los gobernadores sí hablan y se entrevistan, y a nivel también de los policías, de los comisarios y tal, ¿no? Pues eso, yo creo que eso no existe ahora, eso se ha roto. Se ha roto, ¿y qué pasa? Que además de eso, de las pocas relaciones, no voy a decir malas relaciones, pero de luego relaciones pocas y no, nula. por no decir nula, es que se ha juntado lo que ha dicho Amal, que es que ahí se ha podido multiplicar el número de porteadores. Bueno, yo no sé las personas que habrá en la zona de influencia de Tetuán, pero puede haber más de 1 millón. Ahora mismo está en 1 millón, cuando antiguamente antiguamente estaba en 300.000. De los cuales, ¿cuántos pueden vivir de...? Ahora mismo yo entiendo que más de la mitad. Más de la mitad están viviendo de esto. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho mientras? Vamos a despedirnos en un segundo, nos vamos despidiendo de los oyentes de COPE, pero continuamos con nuestra emisión en directo online a través de la página del farodeceuta.es y de YouTube. Así que muy buenas tardes. A continuación en COPE, el programa de Montse Taboada, La Mañana, con muchos contenidos, y les va a poner al día sobre la agenda cultural. Nosotros, no nos dejen, continuamos a través de Internet, de nuestra página web. Bien, ahora, ¿qué es lo que ha hecho Marruecos? Pues un poco preveyendo todas estas cosas, ha hecho una aduana, una frontera magnífica, con 3 veces más calles que nosotros, con más cabinas, con fin, más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada, en absoluto. Eso por un lado. Segundo, el convenio de Kioto. Vayan ustedes y le ponen el micro, Convenio Internacional de Kioto sobre las fronteras internacionales. Eso existe, eso está en vigor. Eso lo ha firmado España y Europa. Bueno, pues en Ceuta, la frontera de Ceuta no se cumple. Primero, seguro que el delegado del gobierno no sabe ni lo que es. Seguro que el alcalde, el presidente de la ciudad tampoco sabe lo que es. Y yo no sé si, me imagino que a lo mejor alguno de las fronteras sabrá, ¿no? Yo no lo he escuchado nunca invocarlo aquí. Solamente a una persona. Yo tampoco... Tengo que reconocer que no lo sabía. ¿Tú sabes quién en un artículo... fueron un sindicato policial, a la vista de hace unos meses,
hizo un artículo sobre esta cuestión. Y digo, es que no se está aplicando, porque hay un verdadero problema para los guardias civiles y para los policías, porque no hay directrices, porque no hay directrices, no hay normativa clara, porque no es... Porque no estamos en la frontera Schengen, no nos engañemos, el Tarajal no es frontera Schengen. Y eso lo discutí yo con Mari Carmen Cerdeira, que en paz descanse, hablando de este tema. Mari Carmen, esto no puede ser. Si ahí ponen eso, si a mí me ponen ciudadanos de Schengen, ciudadanos, yo tengo que pasar por ahí, solo puedo pasar yo y los que sean también de Schengen, o tengan pero los demás no. Habría que poner la frontera aquí. Hombre, es que, alcalde yo entonces, ¿de verdad quieres que, tú sabes lo que, para Ceuta lo que podría suponer? Digo, ¿qué le va a suponer? Seguro que mejoramos, ¿eh? Seguro que mejoramos porque se ordenará, se pondrá bien. Porque ¿dónde están los policías? ¿Dónde están los policías que vienen de Rumanía o que vienen de... En el puerto. En el puerto. ¿Están ahí? No. ¿Están en la frontera? No, eso no es Schengen. Y ya es hora de que, vamos si dejamos de engañar. No, a ver. Esté la frontera ahí o no esté. Además, quizás pudiera ser mucho mejor que estuviera ahí, porque habría unas reglas del juego, se evitarían que muchos se enriquezcan a base de que otros se empobrezcan, a base de que a otros le metan unos paquetes, el señor de aduanas que lo cruje, ¿verdad? Cuando a él le parece, interpreta, hace su interpretación, y habría una seguridad jurídica. No, mire usted, esto es así, pum. Allí no hay aviso ninguno en la frontera de que usted tiene que declarar. Aquí no hay nada. Hombre, allí se hace lo que se quiere. Esto es el Lian Champó. Y nadie pues, denuncia esto. Y es preferible... Ya no es el tema de denuncia, es que el tema está en que nosotros desde la asociación presentamos propuestas, no nos oyen. Sí, de hecho fueron quienes presentaron la zona de embolsamiento para coches pateras y también el tema de la que han hecho ahora mismo, la que están haciendo y han dejado parada contra esa, nosotros, creo que aquí en el Faro, la publicamos. Sí, y además me reuní con el consejero de presidencia o portavoz, no sé qué cargo tiene Jacob Achuel, y le dije, porque claro, soy también constructor y entonces sé lo que valen las cosas. Y mira, esto, hacer una pequeña rampita de 2 metros de hormigón y limpiar esta parcela con 20 horas de máquina, 50 y tantos euros, vale 1.000 euros. Esto, firmamos un convenio y por 6.000 euros lo hace la asociación. Lo han contratado, contratan 154.000 euros y está parado. Y al final, donde decían que era mala opción, lo están haciendo donde dijimos, en los terrenos del SEPE. Presentamos un proyecto coste cero, es decir, que muchos empresarios de Ceuta iban a participar en hacerlo, que es una zona de porteadores y aduana peatonal al lado de la ITV, donde es lógico hacerla, porque tienes monte, tienes espacio para salir corriendo, tienes de todo. Nada, se gastan 5 o 6 millones de euros tontamente en Tarajal 2. Pero además, ¿cómo? Se lo empiezan a gastar y se lo gastan sin consultar con Marruecos. Hace España totalmente todo lo suyo y Marruecos todavía no había hecho nada. ¿Entiendes? Entonces, ahora hemos propuesto censar porque claro, es que estamos duros, pues porque claro... Eso es la reunión que tuvo la semana pasada, creo que fue con la Jefatura Superior. Sí. La semana pasada nos reunimos para el tema de los pases y a decirle que nosotros hemos pedido presupuesto a una empresa informática y los asociados pues quieren pagar una cuota para el tema de tener un documento con su foto, con sus huellas dactilares, con su documentación y demás. ¿Por qué? Pues porque cuando nos reunimos tanto con la administración marroquí como la española, nos aluden problemas de seguridad. Incluso delegación de gobierno, todo este lío que forma estos 3 años o 4 con el tema de frenar un poco la frontera, es por el tema de cuando empezaron las oleadas de robo en el centro y demás, y entonces como a través de una asociación se defendió un pelín el tema del centro de robos y tal, pues se pagó con la frontera. Un error,
Porque el que es chorizo y ladrón no entra por la frontera. Entra como sea. Si el que entra a robar, entra sí o sí. Y entra pagando 30 euros a alguien de Marruecos para que lo mete. Es decir, al final nos tiramos piedra a nuestro propio tejado. ¿Por qué? Porque cuando se frena la frontera, se le frena al débil. Es decir, están pues las muchachas que vienen aquí, es decir, aquí tiene ahora mismo, todo el mundo está yendo al INEM a intentar contratar, tiene todos los problemas del mundo para contratar servicios domésticos, porque la gente no entra antes de las 11, las 12, cada 3 o 4 días no entran, con muchos problemas, gente que lleva 20 y 30 años entrando a Ceuta, entonces tienen muchísimos problemas, entonces todo es el débil, entonces esto es un gran problema y va a reventar. Va a reventar. Y ese sería el censo, ¿no? En eso claro, nosotros hemos dicho, venga, como cuando hablas con la policía, sí es verdad que los pases, hay 2 policías para hacerlo nada más, poco personal para llevar al día 4.000 pases. Entonces, nosotros, como nos aluden problemas de seguridad, pues sacamos el tema. Pues venga, montamos una oficina en Castillejo, que nos va a salir más barato censar allí, porque allí vamos a contratar gente a 200, 300 euros al mes, y vamos a tener 4 o 5 oficinistas, y le vamos a pedir, como no quieren que se nos meta gente de terrorismo, pues los vamos a evitar. Entonces nosotros habíamos dicho, pues bueno, le pedimos los penales de Marruecos, nos lo trae el usuario, nos trae las fotos, nos trae su pasaporte de Tetuán, su DNI de Tetuán y una carta que le damos previamente para que nos traiga 3 sellos de referencias de Ceuta. Puede ser Zara, puede ser que limpie 3 casas, es decir, 3 sellos para que la policía siempre, tanto la administración marroquí como la española, tenga un censo de que hay 4 o 5.000 documentos de la asociación entregados, le damos todas las semanas el CD actualizado y saben quién es quién. Y eso pedimos presupuesto y vale 8.000 euros montar eso. No es dinero, no es dinero para las 4 muertes que hemos tenido ya en el Tarajal. Y es que tenemos gente que incluso como donativo ponen 100 euros. Tengo muchos amigos que ponen 100 euros, 200 euros para recaudar los 8.000 euros y montar este sistema porque le solucionamos la vida a mucha gente. Tenemos agotado ya el tiempo, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Jesús Carretero, Basilio Fernández y Hamadi Amar. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus opiniones. Y bueno, nosotros nos despedimos, volvemos a las 2:20 en COPE con el informativo y ya el lunes de nuevo con esta mesa de tertulia. Que tengan un buen fin de semana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.